Hola a todos. Hola. Estamos de visita en una nueva ciudad. Estamos en la capital de Polonia, Varsovia. Es verdad. Y qué maravilloso es despertarse en una nueva ciudad que nunca has visitado, porque nosotros hemos parado muchas veces en el aeropuerto de Varsovia, pero nunca salimos. Y ayer por la noche llegamos aquí a Varsovia, pero no vimos nada porque estaba muy tarde y ya te despiertas y wow, es otro mundo. Ajá. Y bueno, ha amanecido el día un poquito gris, pero vamos a ver si conseguimos pues dar una caminata por la ciudad para conocerla pues desde cero. No tenemos ni idea de a dónde vamos ni dónde estamos. Sabemos que estamos aquí muy cerquita del río Vístula, que pasa aquí, y sabemos que este río separa la ciudad de Varsovia. Esa parte y esta parte aquí atrás. Vemos allá más al fondo pues algún edificio alto, algún rascacielo, y este monumento aquí ya deja ver un poco pues la historia de esta ciudad. Vemos un soldado y este es un monumento pues dedicado a los zapadores polacos que limpiaron la ciudad de Varsovia después de la Segunda Guerra Mundial de minas, todo tipo de explosivos, para que esta ciudad fuese habitable nuevamente. Tenemos alguna idea de lo que es la historia de aquí de Varsovia, pero no somos especialistas, así que cualquier equivocación, algo que decimos pues mal, estamos muy contentos de que nos corrijáis. Pero bueno, vamos a conocer hoy esta linda ciudad con tanta historia, así que vamos a pasear por Varsovia. Vamos a caminar ahora hacia el centro de la ciudad de Varsovia. Y bueno, fijaos aquí el río Vístula. Qué lindo. Y hay un puente allá. Ajá. Nosotros nos hospedamos en un hotel allá en este lado. Sí, ¿dónde están estos edificios? Sí, se llama Ibis Paget. Y bueno, es un poco más lejos de la ciudad, pero como nosotros estamos acostumbrados de caminar, está bien porque el precio estaba mucho más económico que cualquier otro hotel, y también nosotros realmente reservamos con no tanta antelación, ¿no? Entonces no había muchísima oferta. Ajá. Y bueno, ahora también así, por la mañana ya, podemos aprovechar ver esta vista tan fantástica. Aquí parece ser que hay un estadio, sí. Parece que es un estadio, no sé si es de fútbol o algo así. Y aquí hay estos paseos a las orillas del río, pues donde hemos visto que ya han pasado algunos ciclistas ahora, alguna gente corriendo, así que imaginamos que es un lugar donde la gente pues viene aquí a hacer deporte. Sí, es muy bonito aquí para esto. Ajá. Y bueno, la caminata ahora hasta el centro de la ciudad, vamos a ir ahora al casco histórico de Varsovia, pues es más o menos unos 20 minutos, sí. 20 y algo minutos. Y ayer cuando llegamos del aeropuerto, pues lo que hicimos fue tomar un autobús nocturno. Que existe, autobús nocturno aquí, que eso me pareció fantástico. Y el precio más o menos del autobús desde el aeropuerto hasta el centro de Varsovia es de 1 euro. Entonces también un precio muy económico. Pero aquí en Polonia hay otra moneda. Ajá. Es zloty. Ajá. Entonces es más o menos 1 euro, pero lo pagas en zloty. Sí, es 4,40. 4,40 zloty. Sí, pero era muy fácil de coger el bus. Es como te sales del aeropuerto y ya. Sí, hay una cabina, ya puedes comprar allí y bueno, te subes al bus. Ahí nos paró en la central de tren aquí en el centro de Varsovia. Y desde ahí, como era muy tarde, ya eran casi las 2 de la madrugada, lo que hicimos fue tomar un Uber hasta nuestro hotel, que era cerquita, y bueno, ya salió mucho más económico. Si hubiese sido durante el día, hubiésemos tomado también un bus, un transporte público. Había, pero es que era muy tarde. Tarde porque nuestro vuelo atrasó
por 2 horas. Entonces nos aterrizamos a las 1. Ya, entonces bueno, entre salir y todo del aeropuerto eran casi las 2 de la madrugada. Exacto. Hemos dormido unos 3 horas. Ajá. No había otra opción, ¿no? Hemos querido salir ya temprano, sí, para conocer la ciudad. Y bueno, fijaos que es un lugar, parece aquí, muy tranquilo. Ah, mira, hay aquí este gimnasio como común. Ajá, al aire libre. Mira, este puente es como un castillo. Ya. Lindísimo, ¿eh? Qué bonito. La área aquí en general es muy bonito y este puente allá atrás es para trenes y pasan todo el tiempo sin parar. Llevamos caminado aquí este pedazo corto y ya pasaron como 6 o 7 trenes. Sí, muchísimo. Bueno, se ve que hay una buena infraestructura aquí de trenes aquí en Varsovia. Y en general los servicios, por lo que vimos ahora, ya solo llegar al aeropuerto a la ciudad, son buenísimos de transporte. Hemos visto muchísimos bares aquí en la orilla del río. Fijaos. Bueno, como dijimos ya, otro tren pasando. Pero hay estos barcitos aquí, todo en la orilla del río, que tienen pues sus mesas, sus bancos para acostarse ahí, no sé, a tomar el sol o a relajarse. O también incluso para fiesta por la noche, yo creo. Sí. Porque Sí. hay como una bola de disco. Yo veo. Pues. Ya. ¿Alguno de vosotros ha estado aquí en alguna de estas fiestas, aquí en Varsovia, fiestas nocturnas en el río? Sería buenísimo un Lo día ahí. podéis comentar aquí Ajá. para que lo leamos y para que otra persona que venga aquí con un plan de fiesta a Varsovia pues pueda conocer si existe este tipo de programa aquí en Sí. esta zona. Infelizmente nosotros nos vamos ya esta noche, entonces no podemos regresar. Exacto, nosotros vamos a estar solo un día aquí en Varsovia y bueno, vamos a aprovechar el día al máximo. Os dijimos que somos muy buenos caminando, ¿no? Pero ahora vimos estos scooters y estamos pensando de coger unos. Y realmente necesitamos, antes de esto, descargar una aplicación y vamos a ver si funciona y si conseguimos tomarlos. Porque realmente dijimos que desde nuestro hotel había 20 y pico minutos hasta el centro de la ciudad. Sí. Pero nosotros ahora mismo nos vamos a dirigir a la parte histórica, al centro histórico. Entonces queda todavía más lejano. Son casi 3 kilómetros. 40 minutos, más o menos. Exacto, así que bueno, vamos a ver si vamos a seguir caminando o si vamos a tomar también uno de esos scooters, que también es divertido. Sí. Así que bueno, vamos a ver si conseguimos Vamos a ver. descargar esta aplicación. Bueno, ya estamos aquí subidos al scooter. A ver si consigo filmar sin caerme. Vamos. Vamos. Aparte ha empezado a llover un poquito, así que bueno, vamos a apurarnos. Hemos parado aquí enfrente del casco histórico, pero los scooters eran mucho más caros que hemos anticipado, porque nosotros no sabíamos el precio y resulta que cuesta 7 euros por los dos. Ya, fueron 2 kilómetros más Sí. o menos, así que es carísimo. Es más caro que ir en taxi. Quedaron aquí aparcados y hasta nunca. En Estonia, por ejemplo, por esta distancia, por una persona puedes pagar alrededor de 2 euros, digamos. Entonces 4 en total. Es casi la mitad. 7 me parece muy caro. Ya. Bueno, vamos ahora a bajar aquí hacia este túnel para atravesar esta avenida y ya ir hacia el centro histórico. Podéis ver aquí también ya algunos edificios antiguos
bueno, los tejados, ¿no?, de esos edificios. Y aquí, bueno, está preparado también para venir con carros, sí, o sillas de ruedas. ¡Wow! ¡Qué fuente aquí! Grandísimo. Ya. Exactamente en el frente del casco histórico. Ajá. Bonito. La verdad que se ve una ciudad aquí, en esta parte al menos, con mucho parque, Sí. mucha arboleda. Este tipo de ciudad que a nosotros nos gusta, Sí. que tenga más naturaleza, Sí. que puedas caminar, pues obviamente quizá lo que es el centro no va a tener tanto, pero Ajá. aquí esta parte súper agradable para venir aquí a correr, para venir A en tu pasear, bicicleta, a pasear. sí, cualquier cosa. Fijaos, esta plaza más linda. Wow. Tiene la iglesia. Ya. Muy y bonita. Hasta que hay gente pintando la iglesia. Aquí estas personas están todas pues haciendo su dibujo ahí de la iglesia. Y según leímos que esta plaza tiene muchísima historia. Sí, pues es una plaza muy antigua, tiene como unos 600 años. Y aquí tradicionalmente se hacía un mercado muy animado. Pero es que me parece lindísima. Con todos los árboles, estos edificios antiguos, con todas las fachadas pintadas. Sí, ¿verdad? Una excursión también aquí de niños. Vamos a intentar también tal vez entrar a la iglesia, ¿no? Bueno, vamos a ver si se puede. No sé si se puede grabar. Y esta iglesia es católica. Vamos a ver si podemos filmar alguna imagen. Es una iglesia más pequeña que yo pensé. Sí, desde fuera parece mucho más grande, Sí, pero realmente lo que es la parte de visita para oración y todo eso, pues es bastante más pequeña. sí. Y obviamente no queríamos molestar a nadie, no queríamos filmar demasiado, ¿no? Ajá. Pero era una iglesia realmente muy bonita porque era totalmente blanca, Ajá, con unos acentos de oro, muy bonita. muy bonita. Hay una maqueta aquí del casco histórico y estamos aquí mismo. Esto es la iglesia. A esta parte, esta plaza en la que estamos ahora mismo, se le llama Plaza del Mercado de la Ciudad Nueva. Pero realmente le llaman Ciudad Nueva a una parte con 600 años. Así que imaginaos cómo es la antigua. Sí. Fijaos, estas casas aquí son lindísimos. Con estas ventanas son muy diferentes. Sí. Toda esta calle es lindísima. Oh, fijaos las pinturas también que tienen en las paredes de las casas. Parece como hay muchas iglesias, uno en un lado y otro en otro lado, ¿no? Sí, y hoy está pues llena así de tiendas. Sí, Hay algunos bares. restaurantes. Esta iglesia de Espíritu Santo es una belleza. Me encantan las estatuas que tienen Ya. y los colores. El blanco es tan lindo cuando es bien cuidado, ¿no? Sí, la verdad es que cuando es blanco pues parece así como más alegre. Ajá. Pero claro, tiene que estar todo bien pintado, ¿no? Sí, Si el blanco ya se queda sucio ahí, falta mantenimiento,
más complicado. Y bueno, aquí muchísimos turistas, claro. Sí. Y estamos llegando a esta zona, esta torre que ven aquí de ladrillo así más rojo, se llama la Barbacana de Varsovia. ¿Y qué es esto? Pues es un resto de las antiguas fortificaciones que tenía la ciudad de Varsovia. Y realmente esta puerta aquí, que vemos aquí delante de nosotros, dicen que es lo que separa realmente lo que le llaman el centro histórico de esta parte nueva, que como dijimos es una parte nueva de 600 años. Ajá. Pero bueno, es una muralla lindísima aquí, esta torre súper linda. Así que vamos a pasar aquí, si estos todos niños, ¿no? Esta excursión nos lo permite. Algo también que tenéis que estar preparados cuando vengáis aquí a Polonia es que prácticamente toda la información está en polaco. Así que bueno, vais a tener que estar traduciendo, buscando ahí por las informaciones. Pero fíjense, la muralla, y es una muralla que me llama la atención porque normalmente las murallas que estoy más acostumbrado a ver durante toda mi vida son murallas de piedra. Sí, no son de ladrillo, ¿verdad? Ajá, piedras grandes, rocas. Sí. Y aquí, fíjense cómo es construido todo en ladrillo, que es obviamente gruesa. Y hay una primera muralla aquí, una segunda. Bueno, la ciudad estaba fortificada, como ustedes saben, pues tantos enfrentamientos que hubo aquí. Así que bueno, tenía que estar con mucha protección. Mira, en estas torres hay algunos pasillos que ahora están cerradas. Ajá. Yo creo que había pasillos en el pasado. Sí, aquí también puedes ver que hay ventanas. Entonces sería como una zona donde estaban los soldados ahí dentro, pues vigilando, ¿no? Seguro que lo cerraron porque se rompió esta parte de la muralla. Puede ser. Solo cerraron así esta parte para que... Vimos aquí una tienda de antigüedades y fijaos esta bicicleta. Ya. Y lo que me llama más aún la atención es este carrito de bebé. Wow. ¡Qué locura! Ya. Me parece que hoy hacen los más cómodos, ¿no? Sí. ¿Qué te parece si pillamos esta bicicleta para dar un tour por la ciudad? Bueno, Me parece que va a ser muy cómoda, ¿eh? no sé. Hay que probarlo. Esto es la parte más importante de la ciudad histórica, el corazón de la ciudad. Eso es la plaza principal. Es la plaza del mercado aquí en Varsovia. Fíjense las casas todas pintadas con varios colores diferentes, súper bonitas. Y bueno, esto aquí era el lugar donde ocurrían los eventos más importantes de la ciudad. Todo tipo de fiestas, eventos, manifestaciones. Aquí vivían pues en estas casas los comerciantes y las familias más importantes de aquí de la ciudad de Varsovia. Y un detalle muy importante es que todas estas casas que parecen súper antiguas, Sí. parecen casas medievales, realmente son casas que están reconstruidas después de la Segunda Guerra Mundial, cuando fueron destruidas por los ataques nazis aquí en Polonia. Sí, pero qué buena idea de reconstruirlas en la misma manera como estaban. Sí, pero un detalle muy importante, que para reconstruirla, todo esto de esa forma original, utilizaron pues planos antiguos, Sí. fotografías, pinturas, y lo hicieron pues dicen que de una forma fidedigna. Así que estar viendo ahora mismo estas fachadas pues es lo mismo que la gente veía
antes de la Segunda Guerra. Y las casas no solo tienen colores, como también varios dibujos, Sí, varias pinturas. detalles de oro. Lindísimo. Así que ya sabéis, punto importante que no os podéis perder cuando visitéis aquí, Varsovia. Qué raro que estoy viendo aquí que hay como una parte de arriba de la casa que parece que no pertenece a la casa, ¿no? Sí, está como después de un primer tejado. Está esa segunda, digamos, casa, ¿no? Sí. Con un segundo tejado. Sí que es curioso. Realmente parece como si estuviese una casa detrás de la otra casa, Ajá. justo que parte de allí, de lo que es el pico del tejado. Qué interesante. Si alguien sabe por qué es así, nos pongan en los comentarios. En el centro de la plaza hay esta estatua que se llama la Sirena y es símbolo de la ciudad. Ahora mismo está con una paloma encima en la cabeza. Pero sí, es muy linda. Mira, una paloma apañándose. Ya. Y es que esta fuente aquí, digamos, en lo que es la estatua esta de la sirena, es muy bonita, con toda el agua. Sí. Y una cosa también que vi aquí, que me llamó mucho la atención, es esta fuente. Fijaos, hay aquí, está algunas personas, ¿no?, para hacer alguna foto. Pero miren cómo es el accionamiento aquí de esta fuente. Bueno, es algo diferente que yo no había visto nunca, pero bueno, es un atractivo más, un punto de fotos aquí en la ciudad. Estábamos caminando y me fijé que hay un mirador aquí. ¡Wow! ¡Qué bonito es esto! Podemos ver todo el paseo por el que pasamos antes, a la orilla del río. La vista es a la de río, entonces es del otro lado de la ciudad. Por ahí atrás hay una iglesia interesante. ¡Wow! Esta plaza aquí es como otra plaza principal. Es grandísima y tiene muchos edificios importantes. Ya, aquí, esta plaza es la plaza del Castillo Real, que es este edificio que vemos aquí enfrente, que fue residencia de reyes polacos en la época pues que había reinado aquí en Polonia, y posteriormente también fue residencia de presidentes. En esta plaza, bueno, aparte de estos edificios también lindísimos, también aquí en esta parte de aquí vemos pues parte de la muralla que vimos allí en la Puerta Barbacana. Sí, ¿verdad? Y aquí vemos también esta columna que fue construida en honor a un rey polaco, el rey Segismundo. Fue ordenada su construcción por su hijo y bueno, como gran parte de la ciudad fue destruida y reconstruida varias veces. Está aquí el reloj también de este Castillo Real marcando mediodía. ¿Verdad? Así que bueno, vamos a seguir caminando por aquí y vamos a llevaros a comer con nosotros a los famosos, o a uno de ellos al menos, claro, bares de leche aquí en Polonia. Así que bueno, bares de leche. Suena un poco raro, ¿no? Sí. Ir a comer un bar de leche. Pero Vamos bueno, a beber leche. y llegamos al bar Melechny. No sé si la pronunciación es buena, que he No hecho. creo. Pero es este tipo bar de leche que es muy típico aquí en Polonia. ¿Y qué son estos bares de leche? Son bares, restaurantes que fueron hechos en el pasado pensando en dar de comer a los trabajadores que no disponían de cantina en sus empresas. Entonces fueron restaurantes que inicialmente se hicieron con comidas muy simples, comidas normalmente que eran productos lácteos y verduras.
Y que bueno, después en la época aquí socialista, comunista, pues se hizo con que esa comida fuese una comida caliente, que atendiese las necesidades nutritivas, digamos, de un trabajador a precios muy baratos. Entonces estas comidas estaban subsidiadas por el gobierno. Entonces, bueno, la gente podía comer a unos precios muy baratos. Cuando el socialismo, aquí comunismo, acabó en Polonia, estos bares tuvieron un declive porque ya no tenían más estas subvenciones, pero hoy en día es una tendencia, una moda, que han vuelto otra vez estos bares de leche dando comidas tradicionales polacas. Entonces lo que se sirven aquí son alimentos tradicionales y a precios no tan buenos como eran en aquella época, pero a precios aún buenos. Accesibles, ¿no? Así que bueno, vamos a dirigirnos a este y vamos a ver lo que encontramos por allí. Estamos con un poquito de prisa, que ya nos vamos ahora para la estación de tren y a ver lo que podemos comer aquí rápido en este restaurante. Hemos pedido aquí estos dos platos. Realmente nos recomendaron porque no sabíamos qué escoger. Y esto es, yo creo que un pollo Ajá. con una salsa Y patatas. sí, y una ensaladita. Y aquí hay otra carne con ¿Qué es? vegetales. Ajá, con champiñones también. Sí, Y también puré con patata. y tomate. Y un plato cuesta más o menos 6-7 euros. Así que ahora vamos a probarlos. Sí, Vamos a comer esta comida en este lugar tan icónico aquí en Varsovia para irnos ya a tomar nuestro tren. Nos vamos hacia nuestro próximo destino. es como una salsa de queso. Es muy muy rico. Hora de probar esta carne de cerdo. Sí, creo que es cerdo. Es la típica comida tradicional, típica comida casera y está excelente. Así que es un acierto venir a este lugar a comer aquí cuando vengáis a Varsovia. Ya hemos salido de comer y la verdad estaba muy buena la comida. Sí. Y ahora fijaos aquí por donde vamos caminando. Hay este parque aquí en el centro de la ciudad. Y aquí vemos estos edificios altísimos, modernos. Pero aquí a la izquierda, fíjense qué bonito este edificio. Bueno, aquí un obelisco. Sí. Y después este edificio tan bonito, que es el Palacio de la Cultura aquí en Varsovia. Y está muy cerquita de la estación de tren. Y es a donde nos dirigimos ahora ya con bastante prisa, porque tenemos el horario ya, el ticket comprado para tomar el tren que nos va a llevar al aeropuerto que está más lejos de aquí en la ciudad, que se llama Modlin. Sí. Entonces tomaremos un tren que cuando compras el billete ya está tren y autobús. Entonces, bueno, es más o menos una hora de camino desde aquí, desde el centro de la ciudad hasta el aeropuerto, y nos dirigimos para allá con un poquito de prisa. Sí, estoy navegando aquí. Así que vamos allá. Mi amor, ¿fijaste que el sol salió justamente cuando nosotros tenemos que ir? Es verdad, toda la mañana medio lluviosa, con nubes, y ahora este sol tan bonito aquí en la ciudad. Y desde aquí tenemos otra vista de esta maravillosa edificio, ¿no? Sí. Y también la parte moderna con edificios altos. Uf, llegamos. Estamos ya en el andén 2, que es donde va a llegar el tren en 5 minutos.
Llegamos Sí. exactamente 5 minutos antes del horario, pero tuvimos que correr. Hace Y- muchísimo calor. Bueno, lo importante es que estamos listos para viajar a nuestro próximo destino. Exacto. Y bueno, desde aquí ya también queremos agradecerles que hayáis visto este vídeo hasta el final. Ha sido una visita bien rápida aquí. Sabemos que han quedado algunas cosas por visitar. Sí, que es seguro es que Varsovia es una ciudad bellísima, lleno de arquitectura increíble y hay que tomar más tiempo Sí. para verlo todo. Así que seguramente volveremos a esta ciudad a seguir grabando, visitando algunos lugares nuevos. Pero este ha sido este día de visita aquí en esta ciudad. Y como siempre, pediros para suscribirse al canal. Es totalmente gratuito y a nosotros nos ayuda muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!